Hola, gente guapa, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Hoy miércoles de especial. Vamos a ver quién tenemos por aquí. A Keiko, haciendo pole conjuntamente. Aquí tenemos también a Loki. Tenemos también aquí a Laranjita. Tenemos también por aquí a Ruaver, ahora guapísimo. Y también la otra guapa, Maite. Lax también lo tenemos a tope por aquí. Y creo que Shinra se nos suscribe. Madre mía, 15 mesazos del bono de Shinra Mapache. Hola, Naveche, guapo. Uf, madre mía, 15 mesazos. Y Grasté también por aquí. Bueno, mientras hago unas promos, os voy contando. Hoy he currado bastante. Ya sabéis que suelo currar, me suelo preparar los especiales, pero la verdad es que esto ha sido bastante tedioso. Porque a pesar de que uno puede llegar a creer que la información de lo que vamos a hablar hoy debería ser más clara, no lo es tanto. Es decir, hoy en principio vamos a hablar o a enumerar todos los juegos, o casi todos, espero no dejarme ninguno, de los juegos editados, publicados por Nintendo en físico en Switch en Europa. Es decir, con precinto, ya sabéis, precinto Nintendo, Racolta o no Racolta. Es decir, dependiendo de las diferentes versiones que van saliendo con el tiempo. Ya sabéis que ahora son Racolta con la normativa italiana europea, etc. etc. Parece fácil, pero solamente de terceras compañías, es decir, los juegos que no son propios de Nintendo. Hola, GR. Bueno, uno cabría esperar de que uno va mirando listas o va mirando información ya sabéis, en medios o en internet, Google y tal, y tendríamos listas completas, incluso con el chat GPT, y no hay nada. También es verdad que no hemos acabado generación, es más difícil, pero eso de saber lo que se ha enumerado o publicado por Nintendo en físico de terceras compañías, no suyas propias, que los ha publicado Nintendo con su precinto, ya sabéis, y con el lomo que ponga Nintendo, pues no hay una lista como tal. Tiene uno que hacer el cuento de la vieja a la lechera. Irse o a su colección o ir mirando juego por juego, tirar de memoria, de hemeroteca, etc, etc. Me salen unos cuantos, cerca de los 50 y pico. Luego hemos hecho un plus, un extra, de los juegos que sí son licencia de Nintendo, pertenecen a sus franquicias, pero que han sido fabricados o programados o realizados por terceras compañías ajenas a todo el conglomerado de Nintendo. Es decir, no sean second party. Ya sabéis que hay compañías que aunque no son de Nintendo con nombre, pero sí pertenecen a ellas. Esas no lo vamos a contar, pero sí hay unos cuantitos juegos. Por ejemplo, Metroid Dread, que hablaremos un poquito de él, hecho por Mercury Steam, el estudio español. Pero eso será como extra. Así que cogeros los machos, coger un papel y boli y vamos para allá. Hola, Jeje, ¿qué pasa, gopetón? Aquí os dejo el canalcito de Jeje, que ha vuelto por las tardecitas a pegarles al palo, a la bolita y que entre en el hoyo. Golf a tope. Y Martín Breto por aquí. Hola, guapo. Bueno, vamos allá. Vamos a preparar esto y vamos a ver, apuntad. Bueno, de todas maneras, esto lo vamos a dejar en YouTube, también aquí en diferido, y espero que sea como guía. Luego faltará, a lo mejor, más adelante creo que saldrá algún juego más. Sería completarlo con otro especial o sencillamente ponerlo en comentarios. Pero que valga para todo el mundo, si alguna vez tiene alguna duda, que pueda servirnos para todos, ¿no? Venga, vamos allá. El primero de la lista. Pues bueno, este Marvel Alliance. Bueno, espero que la música se escuche flojita, ¿eh? El Marvel Ultimate Alliance 3. Este juego fue publicado por Nintendo en Europa. Tened en cuenta también que no todos los juegos se han publicado por Nintendo a nivel mundial. Hay muchos que son solo por zona geográfica. Hay algunos que se han publicado con tira Nintendo
o publicados por Nintendo en Europa, pero por ejemplo en Asia no, y al revés, ¿eh? Simplemente para gente ajena a que sepáis que estos solamente son para juegos europeos, ¿eh? Hola Poropo, ¿qué pasa, guapo? Bueno, y este pues juego que editó Nintendo, publicó Nintendo y nadie se lo esperaba. No ha salido para otras consolas y ahí se ha quedado. Eso sí, a nivel el que jugó el primero y el segundo, cabe decir que no le acabó de gustar esta tercera parte. Tercera parte, pues se queda un poquito frío la comunidad, que les gustó tanto el Marvel Ultimate Alliance, el primero y el segundo, en Play 2, Play 3. Y que parece que últimamente cuesta encontrarlo con precinto de Nintendo. Aquí veis un poquito de gameplay, he puesto un segundo tráiler por si no se convence con la expansión, un poquito de tráiler con alguno de los personajes. No deja ser un RPG de acción. Algunos personajes. Me ha sorprendido, la verdad. A ver, conocía muchos títulos que vais a ver, pero alguno he dicho, ostras, esto lo ha publicado Nintendo. Y yo sin saberlo, ¿eh? A ver si alguno se lleva una sorpresa. A ver si os resulta alguno novedoso y podéis... Bueno, esto más que nada a nivel coleccionismo. Ya sé que hay muchos, igual lo sabréis, jugáis. Pero bueno, como es interesante a nivel datos y estadísticas. Venga, vamos al siguiente. El Sushi Striker, un juego que también... bueno, primero salió en 3DS y que la buena gente de Nintendo nos lo trajo a principio de generación y lo publicó. Y este creo que además fue una publicación y edición por Nintendo a nivel mundial. Este Sushi Striker, The Way of Sushido. Sushido. Como podéis ver, es un juego en principio de comida, pero muy arcade, muy arcade. Y aquí lo que nos tiramos son platos de comida, ¿eh? El Sushi Striker. Además, este juego, para ser publicado por Nintendo, se liquidó. No sé si quedarán unidades en stock o no, pero este juego se liquidó a muy barato. 12, 10, 14 euros. Muy baratito. ¿Podríamos jugar en la realidad estirándonos platos? Pues sí. Es pochillo. A ver, creo que el juego molaba más en DS, perdón, en 3DS, con el tema del táctil, de la pantallita, ¿no? Quizá en Switch pierde bastante. Pero quizá un poquito pochillo. Tiene ese efecto flash, ¿no? Que quizá echa un poquito para atrás. Pero sí, Nintendo decidió publicarlo ellos. Y lo vais a ver con precinto Nintendo. Y ahora aquí vamos a una de las joyas de la corona. El Hades. Hades. Curiosamente, os preguntaréis por qué las ediciones europeas son tan complicadas de encontrar. Bueno, ya la española no existe, más que en la casa de los que lo tenemos. Y es que Nintendo lo publicó en Europa y decidió además hacer una tirada de mierda, con Hades. Fue una publicación de esas, de decir, aquí Nintendo vengo y cago, y me tiro un pedo. O sea, blando mal en plata. ¿Por qué? Porque en el resto geográfico, Asia, Estados Unidos, tuvieron tiradas muy buenas y Nintendo, si no recuerdo mal, no fue el publisher. Por eso vais a encontrar tiradas de mucha gente que tuvo que importar, ya sea de Asia, Japón o Estados Unidos, Canadá, el Hades, porque no encontraba su edición, ya no española. A muchos europeos les ha pasado que también se han quedado su edición para su país. En este caso aquí Nintendo nos hizo un 15.
tampoco nadie se lo esperaba, que fuera una distribución de un grandísimo juego que había estado en aquel año en los GOTY nominados, se llevó alguno más para el mejor juego indie, y que pegó bastante fuerte, que Nintendo hiciera esa publicación tan irrisoria, ¿no? Hola, Trocolilla, ¿qué pasa, guapo? Hoy toca especial de Nintendo, de juegos publicados por esta, pero de terceras compañías, que no son propios. Es decir, con precinto de Nintendo. Bueno, vamos a uno que igual algunos ya han pasado por alto. Es un juego de level 5. El Snack World Deck Dungeon Crawl. La edición Gold. A ver, ¿por qué es edición Gold? Porque este juego no era original de Switch. Este juego salió en 3DS en Japón. Sí, por eso los gráficos que veis aquí, más melenudos, cabezones, eso era un juego de 3DS que no salió de Japón de level 5 y que decidió hacer esa edición Gold y sacarlo en Switch. No tuvo mucho tirón, pero el caso es que este juego de acción de RPG lo distribuyó, publicó Nintendo, con tira de Nintendo, en Europa, España incluida. Este Snack World de Dungeon Crawl. No, Trocolilla, los Rabbids no. Ya iremos hablando. Los Rabbids, por ejemplo, los Rabbids son publicados por Ubisoft. Tanto la primera como la segunda parte, a pesar de que la segunda parte también se distribuyó a través de la tienda Nintendo, pero vais a ver que en la franja no lleva la tira Nintendo y en lo que sería el lomo pone Ubisoft. Es un juego de Ubi. Solamente los Rabbids se han distribuido por Nintendo y publicado por Nintendo en una región. ¿Adivináis cuál? Japón. En Japón sí que los Rabbids han sido publicados por Nintendo, pero como estamos hablando de Europa, que es lo que nos interesa, pues no saldrán hoy. Otro que además salió al inicio, que pegó muy fuerte, además vendió muy bien, el Octopath Traveler de Square Enix, que además Square Enix realmente esta generación ha hecho muchas migas con Nintendo, ha sacado bastantes juegos exclusivos y publicados por Nintendo de Square Enix. Este es uno de ellos. Y que pegó muy fuerte, a tanta gente nos gustó, aquí con este motor nuevo HD 2D, que nos ha dado tantas alegrías y que ahora nos han traído el Dragon Quest 3 2 HD. Perdón, el 2 HD. Pero que bueno, que la segunda parte del Octopath Traveler ya no es publicado por Nintendo, ya además ha salido en todas las consolas, y esa fue publicada, distribuida por PlayOn, la antigua Cosmedia, en Europa. Hola Acel, ¿qué pasa, guapo? Yo os dejo el canal de Acel. Y que sigue todavía enamorando este juego, este Octopath Traveler. Aquí empezó todo. Hola Altejón. Un Pokémon con este estilo debe molar. Sí, bueno, de hecho hay algunos. Bueno, los Mystery Dungeon que tenían este estilo en DS, 3DS. Quizá luego en la versión de Switch ya cambió un poco el rollo. Que lo vais a ver aquí hoy. Al final como bonus. Pero molaría, la verdad es que sí. También te lo compro, Bueno, los Bayonetta. Bayonetta, el 1 y el 2, que primero salió este Bayonetta 2. Con aquella edición Climax también, Collector, y nos incluía el primero en descarga, ¿os acordáis? En esta edición española, con tira Nintendo. Es un juego coproducido por Nintendo, si bien la licencia aún la conserva Platinum Games, aunque no puede sacarlo fuera de las plataformas de Nintendo, el 2 ni el 3, sí el primero, como habéis visto, que ha sacado en otros sitios, ¿no? Porque ese juego fue apoyado y producido por Sega en su momento. Bueno, el caso es que luego, más adelante, ya habéis visto que en Europa el Bayonetta primer Bayonetta, lo ha publicado también por separado Nintendo en su eShop, su tienda online, exclusivamente en Europa, porque, por ejemplo, en Japón y en Estados Unidos ha sido Top Publisher el que ha distribuido el juego, el primer Bayonetta. Así que es una edición más rara, es una edición europea, incluyendo el español, en contraportada, que hay poquita gente que sí puede hacer con ella. Ha ido
sacando en cuentagotas la edición del primer Bayonetta en el iShop de Nintendo en físico, pero que también incluye el precinto de Nintendo. Dice Poropo que algún día lo jugaré. Sí, bueno, yo el Bayonetta jugué el primero. El 2 lo tengo pendiente y el 3 también. O sea, tengo ahí deberes muy gordos. Sí, el primero está en PS3, en 360 también. También lo tenéis en Play 4, también. O sea, que el primer Bayonetta lo podéis jugar en muchísimas plataformas. Y dice Cer que lo tiene en el doble pack de Wii U. Bueno, es que han salido para todas, Y luego ya por último, el 3 también sigue la estela del segundo. También producido en parte por Nintendo, franquicia de Platinum, y que publicado Nintendo en Europa y a nivel mundial en este caso, con tiras Nintendo, publicado por Nintendo, a pesar de que es una franquicia de Platinum Games. Ahí, el Nintendo ha puesto mucho dinero para que se quede en su plataforma. El Bayonetta 3. Que lo tengo pendiente. No sé si esto... Parece que salió bueno, ¿no? Que salió bastante decente, a pesar de que Platinum había tenido varios fracasos anteriores a este. Y la gente temía de si iba a ser o no potable el juego. Bueno, los que queráis turrón, buf. Ya empiezan los supermercados a llenar de los de turrón y mantecados. Dicen a veces que el 3, buaf, lo volveré a probar en Switch 2. ¿Qué? ¿Peta mucho? ¿Va muy, rasca demasiado una vez en la primera Switch? Es posible, ¿no? Bueno, vamos al siguiente. Y este sí que fue para mí un tapadito. Un tapadito que creo... yo diría que más que tapadito, muy muy interesante, es el Cereza. Además Eva lo jugó en el canal, hizo incluso un análisis, lo estuvo jugando varios días con vosotros. A ella le encantó. Fue quizá un aire fresco. Ha vendido muy poquito. Y ya os digo, es publicado por Nintendo también. Y ojo con él. Este Origins, el Cereza, que se aleja bastante de la esencia jugable de gameplay que tienen los Bayonetas de por sí, hack and slash. Una visión muy diferente, una visión cenital y isométrica del juego. Y que ha pasado pues sin pena ni gloria, ha vendido poquito. Tiene buena pinta, sí, Lax, muy buena pinta. De hecho, la gente que lo ha jugado no lo desprecia para nada, ¿eh? Y es el típico tapado que yo no lo veo en las cestas del game, ni lo veo en los CEX, ¿eh? Cuidado con él. Yo no lo veo de segunda mano. Metroidvania, yo no se diría que sea Metroidvania. Eva que lo estuvo jugando, no sé si tenía bastante backtracking. Yo diría que no, que es una aventura bastante lineal. Pero bueno, si hay un compañero o compañera que está en el chat que se lo ha jugado, te puede informar mejor que yo, ¿eh? Ya no existe el juego para comprarlo. Ya os digo. Es un juego bastante escueto. Puede ser doloroso a futuro este juego, ¿eh? Ahí os dejo la pullilla. Puede ser doloroso. Así que haced los deberes antes de eso. Dice Maite que lo pilló la semana pasada, ha tenido que ser Paluca. Bueno, si no os importa la contraportada, también está bien, Maite. No hay que ser tan puntilloso a veces. Bueno, el primer Doom. Otro más. Otro que increíblemente este juego Bethesda id Software lo publicó Nintendo en Europa. Creo que en Estados Unidos no. De hecho, en Estados Unidos incluso ha sido un code in a box a posteriori en el juego, ¿eh? Este juego de id Software. Hicieron magia negra en este juego. Hicieron magia negra. O sea, una brutalidad. La capacidad de programación que tuvieron para adaptar este juego a la Switch.
y que esta primera jornada del juego en Europa fue con sello Nintendo, con precinto Nintendo. Hola O'Neill. Dice Naranjita que el Cereza lo pusieron en tirado de precio en Carrefour hace unos meses. ¿Y te lo pillaste en Naranjita o no? ¿O no te lo llevaste? Hola Negrete. Sí que es muy buen port, y sin id Software, la verdad, se nota que aman lo que hacen, ¿eh? Que le ponen mucho empeño, le ponen mucho amor a los ports que hacen de sus juegos. ¿Eh? ¿Cómo no lo vas a pillar en Naranjita? No lo sé, como tú el rojo, tú eres más azulillo, más azulilla. ¿Eh? Bueno, pues Garral, que tengo pendiente. Me vais a zurrar. Mira que me habéis hablado. Danny Hu me lo dijo. Y más un montón me habéis comentado que, y más a mí que me encantan los estratégicos, este Triangle Strategy. Aquí otra vez la buena gente de Square Enix se unió, al igual que hicieron con el Octopath Traveler, con Nintendo, y Nintendo publicó su juego a nivel mundial. Este Triangle Strategy, que además visualmente es increíble. Juega RAL. Precioso además, y que tengo pendiente, le tengo pendiente. Este es de los que lo tengo ahí y siempre que lo veo me acuerdo, digo, uff, uno que tengo ahí, uno más que tengo que jugarlo. Pero está muy bien, ¿eh? Gráficamente es un subidón. Lo han sacado en VR ahora, Cel. Dice O'Neill que este hay que tenerlo sí o sí. Y tanto. Y tanto, y tanto. Genial. Además, aquí hicieron un overview, un final tráiler, creo que eran de 4 minutazos, ¿eh? 4 minutazos de tráiler. Bueno, y este ha bajado varias veces de precio. Al no ser Nintendo propios, en algún momento han bajado de 30 euros, 25, 30. Ha habido algunas bajadas, no sé si algún... Y creo que es más que interesante ya ese precio tenerlo en la colección. Este Triangle Strategy. Bueno, ¿cómo van las listas? ¿Vais bien de momento? ¿Vais bien de momento con las listas? ¿Os falta alguno? Que son más de 50 juegos, ¿eh? Cuidado que seguro que alguno diréis, ostras, esto ha salido con cinta... ¿Es publicado por Nintendo? Ya lo veréis. ¿Me ha pasado a mí? Venga, vamos al siguiente. Bueno, el primer The World Ends With You, el Final Remix, juego de DS, también de Square Enix, que se juega muy bien en esa pantalla doble táctil y que nos recuperaron a la inicio generación y que llegó en exclusiva y también publicado por Nintendo. Aquí también otra vez Square Enix, esa asociación con Nintendo. El primero, no el segundo, el Neo, que ya sabéis que el segundo, el Neo, ya no fue publicado por Nintendo, lo publicó PlayOn, también salió en PlayStation, pero este primero sí. Y es de los que me ha sorprendido porque este juego se liquidó. Yo me acuerdo que este lo compramos al poco tiempo de salir. No lo compré de salida, no sé si se acordará Eva, lo compramos en el FNAC a 20 y pocos euros de descuento, de oferta. Cuando en FNAC, en los primeros 2 años de la consola, había ofertazas. Y ahora estoy viendo en eBay, no el Neo, que el Neo es muy barato todavía, este está subiendo de precio. Y no la versión española, ¿eh? Estoy hablando de las versiones inglesas y tal. Digo, madre mía, las ediciones precintadas. Digo, ¿cómo puede ser un juego que la gente desechó, se liquidó, no la quería nadie y ahora está subiendo de precio? Este sí que me ha sorprendido mucho. ¿Eh? Hola Xavi, ¿qué pasa, guapo? Aquí es donde hay que gastar. Bueno, no, hay que gastar con moderación, igual que beber, igual, ¿eh? The World Ends With You, Final Remix. Eso sí, la gente que ha jugado los dos, tanto en DS como en Switch, comentan que la versión buena, la que puedes realmente hacer lo que para el juego está hecho, es la de DS por tener las dos pantallitas, ¿no? Pero bueno, que también está bien adaptado, pero que su originalidad era bastante dependiente de la doble pantalla de DS. Mirad los años. Este salió en 2018, en octubre de 2018, ¿eh?
Estamos a 2024. Han pasado 4 años. 4 añitos. 4 añitos ya. Dice hacer que el DDS lo tengo yo y va a toda hostia el combate. Dice por Tony, queremos ver un recopilatorio de juegos que nunca comprarías aunque dure un minuto el vídeo. Hay como unas tiras en uno de probo. Pues, ostras, pues lo tengo que hacer. Más da una idea, os vais a sorprender. Hola, Colom, ¿qué pasa, guapo? ¿Guapa? ¿Guapo o guapa? Acabo de llamar a todos los espectadores. Bueno, vamos al siguiente. El Bravely Default 2, otro juego de Square Enix. Como podéis ver, Square Enix, la unión con Nintendo es brutal. Otro más con recinto Nintendo, publicado por Nintendo, a pesar que es de Square Enix. Otro juego que ahora está bastante bien de precio. Creo que ha bajado un poquito. Quizás es el momento de comprarlo. Los que lo queráis y lo queréis comprar, quizás es el momento. Guapo por ahora, Colón. Bueno, pues guapo. Y bueno, sabéis que este en principio es la tercera parte, segunda parte, porque hay una precuela y el primero que salieron en 3DS. Y este sigue la estela de la segunda parte en principio de la historia. De Bravely Default. Por lo que estuve viendo, la gente le gustó bastante continuista, pero aún así estaba bastante bien. Buen RPG. Y que como dato ese, que es sello Nintendo, precinto Nintendo. Este además creo que a nivel mundial, no solamente geográficamente aquí en Europa, sino a nivel mundial, se encargó Nintendo totalmente de la publicación del juego. Además clásico, por turnos, toda la vida. Y ahora vamos a uno que este me sorprendió mucho en su momento, el Cadence of Hyrule. Del Crypt of Necromancer, ese juego rítmico, bueno, un RPG rítmico, que tienes que luchar al ton de la música con saltitos, ya sabéis, que es bastante difícil el ritmo, parece una tontería. Juego Pixel, que hemos hablado también en los especiales de Pixel del juego. Pues fue publicado por Nintendo. Aquí puso pasta y dijo a la gente de Crypt, quiero que me hagas un juego de Legend of the Zelda. Y aquí se lo sacaron. Juego que para vuestra sabiduría, juego que vais a encontrar con su precintito, publicado por Nintendo en Europa. Este Crypt of Necromancer Cadence of Hyrule. Cadence of Hyrule. Además, este me acuerdo que se rumoreaba que había un juego de Zelda, que estaban trabajando con él y se tenía que anunciar en breve. Y todo el mundo, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Qué un juego de Zelda? ¿Será Breath of the Wild 2? ¿Será no sé? Y sacaron este. Sacaron este. Pero no está mal, no está mal. Está bastante chulo. Como un añadido más a la colección. Un juego además exclusivo de momento para Switch, a Nintendo. Físico. Como podéis ver, aquí mola mucho el tema de que vas por cuadrillas. Tienes que ir al son de la música, del ritmo. Que se hace difícil al principio hasta que le coges un poco el rollo. Otro más de Square Enix, también publicado por Nintendo. Y este, bueno, este ha llegado a bajar bastante de precio. Y es un Mario Kart, no, es un Chocobo Kart, tampoco, es el Chocobo GP. El Chocobo GP, un juego que tuvo bastantes críticas, el hecho de que tuviera muchos personajes que venían como DLC de pago, eso le mermó bastante ahora de las críticas, pues la gente que lo que quería es que viniese todo, o bien casi todo de entrada, ¿no? Juego interesante, dentro de lo que sería el mundo de Square Enix, sobre todo Final Fantasy, con bastantes representantes del mundo de Final Fantasy, con un montón de chocobos y personajes de los Final Fantasy 9, el 8, 7. Y que también publicó Nintendo en Europa. Y este, pues sí, este ha bajado bastante de precio. Y creo que tuvo una tirada muy más que decente, muy buena.
Bueno, de este metieron buen FOMO, sí, metieron fomísimo, no sé por qué, pero metieron FOMO. Y yo pensando, pero si hay en todos sitios, si no se agota. Yo no veo que, digo, y ves y dices, si tienes stock FNAC, cuando tienes stock FNAC y no se agota y lo ves todo en verde, tienes que sospechar. O sea, el primer sitio donde se agota en España es FNAC. FNAC ahora mismo es el distribuidor retail mayorista con menos tirada de todas. Compran muy poquito, les sirven muy poquito. Y cuando ya veis que no tiene FNAC, ya hay que empezar a mirar al resto. Pero normalmente siempre Game es la referencia, Game Amazon, y ya estas dos y empiezan a escasear y empiezas a entender que la distribución ha sido muy escueta. Bueno, el Diamond Ex Machina, otro más de inicio de generación, otro publicado por Nintendo, que mantiene también la exclusividad para la misma, de mechas. Tuvo críticas buenas, críticas malas. De hecho, nosotros cogimos incluso la Collector. ¿Pero por qué cogimos la Collector? Porque al principio de generación, no es como ahora, al principio de generación, los primeros 2 años se liquidaban las Collectors de Nintendo. Me diréis, sí, pues sí. Las Collectors de Nintendo se liquidaban y esta fue una de ellas. Esta la llegamos a comprar a 40 y pocos, 50 euros, no sé si se acordará Eva. Tuvimos que pedir 2, no sé si se acordará Eva, de Amazon. Una nos llegó rota y del Diamond Ex Machina. Tuvimos que pedir 2. Era de las primeras Collectors, que además liquidada, a 40 o 50 euritos en Amazon. Y nos vino una chafada rota, porque además lo que era la caja era una especie de plástico recubridor muy guapo, transparente, que no, vino hecho mierda. Y luego la segunda sí que vino bien. Sí, la Collector además muy guapa, con un mecha muy chulo. Me merece mucho la pena. Sí, y bueno, el precio que lo compramos más que nada. A ver, dice Shinra, le tienes ganas al 2. A ver. Y sale. Pero no entiendo algunas críticas del juego, ¿eh? Hubo gente que lo criticó bastante, digo, pero no habéis jugado nunca a un juego de mechas. A veces algunos creían que, no sé, que un juego de mechas era otra cosa. Digo, son mechas con targets, con habilidades, estadísticas y a matar bosses y enemigos. Muy al estilo Mega Boss, ya otros juegos del estilo, no sé. A mí me pareció un juego bastante redondo, que rendía bastante bien en Switch. Y además es un juego que la edición sencilla se ha visto muchas veces entre los 15 y 20 euritos liquidada, así que opciones de comprarlo baratitos siempre han habido. Bueno, otro más, el Dark Souls. El Dark Souls, el Remastered, un buen port. Este también fue publicado por Nintendo en Europa. Y este quizá vais a ver algunos juegos que si ahora los buscáis precintados, os pueden doler las muelas. No por el precio, no, es que igual no los veis. Son juegos que se han jugado, que se han abierto, se han disfrutado, y verlos precintados de cualquier región es más que raro. Muy raro. Y este es uno de ellos, el Dark Souls Remastered. Publicado con tira a Nintendo. ¿Veremos alguno más en Switch? ¿Veremos alguno más o ya descartáis que salga alguno más? Yo creo que el 2 lo hubieran podido portear, ¿eh? Quizá las ventas no acompañaron y Namco no estuvo de historias para sacar ninguna secuela más. Porque es verdad que el Dark Souls no se ve demasiado. Para Switch 2, igual el Elden Ring. Los Dark Souls, igual. Aún así se ve muy bien, ¿eh?
Este le jugué muchísimo. Sobre todo. Este tengo el platino en PlayStation. Tengo hecho el platino. PlayStation 3. Y bueno, y luego el añadido de que te invadían, molaba un montón, que te invadían. Eso me volvía loco. Pongo muchas horas al juego. Bueno, el DC Super Hero Girls Team Power. Uno que nadie esperaba, nadie pidió, pero que Nintendo trajo. Es de Recinto Nintendo. Publicado además, creo que en todas las regiones, si no me equivoco, este juego. Este DC Super Hero Girls. Juego de las superheroínas de DC Comics. Enfocado a un público muy juvenil. Juego bastante desenfadado. No está nada mal. Eso sí, si buscáis un juego complicado, un juego más rebuscado, no es vuestro juego. Pero que es un juego, si estáis buscando juegos editados por Nintendo, este es uno. Dice Shinra que está guay, aunque no os parezca. Sí, no, si el juego está bastante bien. Ahora, claro, el tema es que es eso, muy enfocado también al público más juvenil. Bueno, el Deadly Premonition, el primero, lo publicó Noob School. El editor, creo que es francés, no me equivoco. Además vino con una cajita con pines muy chula. Una edición así gordita de cajita. Y eso lo distribuyó Noob School. Pero el segundo, el Deadly Premonition 2, en exclusiva, lo publicó Nintendo. Lo publicó Nintendo. A pesar de que pertenece la franquicia al editor Rising, Red Star, el editor europeo de la estrellita roja, que tiene unas tiradas siempre muy cortitas, se encargó Nintendo de publicar a nivel europeo el Deadly Premonition 2 y se ha quedado en la consola de Nintendo. ¿Nunca lo habrías pensado Naveche? Pues sí. Este, si lo veis, vais a ver que la franja es de Nintendo. Franja tira Nintendo. El Deadly Premonition 2. Y otro, que ya la edición española empieza a flaquear. Eso sí, gráficamente, pues son juegos muy rotos, como ya fue el primero. Aquí lo más importante es la historia, los personajes, muy a la Twin Peaks. Deadly Premonition 2. Bueno, este sí que acaba de salir. Supongo que muchos ya lo sabréis porque lo habréis comprado, habéis visto que si lo habéis jugado, habéis precintado con esa tirita Nintendo que tiene. Juego de Disney. Juego de Disney, pertenece a Disney, pero que ha publicado Nintendo. Creo que además a nivel mundial, por lo menos Europa sí. Este Disney Illusion Island, un juego de plataformas. Con algún toquecito muy leve Metroidvania, no lo es. Más bien plataforma acción. Divertido. Además salió un precio muy bueno. Y se lo tiene como precintado, dice Maite. Raro porque de unos LED. Pues mira qué guay, Maite. Pues tienes uno de cinta de precinto de Nintendo. Pues está chulo el juego. Está chulo el juego. Quizá la gente, por los reviews que he estado yo leyendo, de análisis, esperaban un poquito más. Es muy sencillito. Fácil para algunos. Pero bueno, sigue siendo exclusiva. Y de momento solo ha salido para Nintendo Switch. Ahora, los que quizá para muchos son desconocidos, porque ya no los veréis, la gran mayoría los veréis abiertos, sin precinto, son los Dragon Quest Builders. Tanto el primero como el segundo. Aquí nuevamente Square Enix volvió a unir las fuerzas con Nintendo y Nintendo les publicó tanto el primero como el segundo con tira Nintendo. Y además no demasiada tirada, no, sobre todo la edición española. No demasiada tirada. Y son buenos juegos, además.
son buenos juegos. También salieron en Vita, lamentablemente las ediciones de Vita creo que se quedaron en Japón, las ediciones físicas, pues tenéis en Play 4 también. Pero aunque salieron en Play 4, como salieron más a posterior, salieron en Switch, Nintendo se encargó de publicar. Es el primero. Y este que vais a ver ahora, el segundo, mejoraba en algo gráficamente. Y esto me acuerdo cuando Eva se puso a coleccionar en Switch. ¿En serio? Yo sí, lo podrá decir en el chat ella si quiere. Los primeros que fue a buscar son estos. Si no, no miento, ¿eh? Los primeros que fue a buscar, me acuerdo que se los buscó por Wallapop. No sé si se acordará ella. Los Dragon Quest Builders. El 1 y el 2. Le encantaban. Y no los encontró tan fácil. Ya lo puede decir ella. No los encontró fácil, ¿no? No los encontró fácil. Estaban machacados y en precinto apenas no se veía nada. Y los compró, me acuerdo. No sé si uno precintado y otro abierto o algo así era. Y otro también que llegó con tira a Nintendo, que es el Dragon Quest 11. Dragon Quest 11, A Ghost of an Elusive Age. Y uno pensará, ¿pero por qué lo ha publicado Nintendo si salió a la par? O casi a la par con la versión de PlayStation 4, ¿no? Pensará uno. Pues por una razón muy sencilla. Es muy diferente la edición de Switch, aquella que salió al poco de salir la de PlayStation 4. La edición de Switch era diferente a la de Play 4. Square Enix dedicó mucho tiempo a programar este juego en Switch. Tenía dos equipos de desarrollo. Uno que sacó la versión de PlayStation 4 y otro que sacó a posteriori la versión de Switch. La cual, la diferencia ya no solo gráfica, que era un poquito inferior gráficamente, claro está, la de Play 4, y sobre todo lo que sería la música orquestada, estaba bastante mejor la de Play 4, pero la diferencia era que la versión de Switch tenía un modo 2D. Podías jugar al juego, totalmente al juego, en 2D. No sé si lo tenemos por aquí, en alguna parte, que podíamos cambiar y jugarlo como si fuera un juego de la época de NES, Super NES, en completo 2D. Ya luego, más adelante, al cabo de un par de añitos, salió la versión internacional de este mismo juego en PlayStation 4. Si queréis haceros también en PlayStation 4, también lo podéis tener, esta versión de poder jugar también en 2D, pero salió a posteriori. Pero curiosamente, el caso es que esa versión de Play 4 posterior es inferior a la primera de Play 4. Es inferior gráficamente y no tiene la música orquestada. Directamente hicieron un port de la versión de Switch a Play 4. ¿Cómo lo veis? Es decir, que si uno quiere jugar a tope, no le importa el 2D, tiene que tener la primera de Play 4. Si quiere tener la otra versión para jugar en 2D, tiene que irse a la otra vez. Es un despropósito. Bueno, son cosas de Square. Y este es igual, este me encantó, el 11. Tiene, a ver, supongo que ya habréis visto algún análisis, pero tiene dos finales. El primer final no es el final. Ya con eso lo digo todo. No es el final, es simplemente la historia continua. Como podéis ver aquí un poquito de lo que sería la versión 2D del juego. Bueno, mola, poder jugarlo también así. Lo más clásico es como yo. Bueno, vamos al siguiente. Bueno, misterioso viaje de Layton, Catriel, juego de level 5, que había tenido muchísima unión con Nintendo, pues sacó este juego que había llegado a 3DS, lo voy a publicitar en Switch. De momento es el único que ha salido en Switch. Sabemos que están trabajando en el siguiente, que tiene que llegar. No lo vais a ver en este vídeo,
porque todavía no está confirmado en Europa, aunque han dicho que sí. Sí, pero como no nos han abierto reservas, si vais a ver algún otro juego de Level 5 que se han abierto reservas, de ese sí lo hablaremos, pero del siguiente Profesor Layton, que se supone que también lo publicará Nintendo y llega a salir en Switch. Pero hasta entonces esperaremos. Y este es otro, este Profesor Layton, que también se líquido, es otro que no veo en cestas. No sé si vosotros que estáis y quizá vais más a sitios de segunda mano, CEX y tal. Yo hace mucho que no lo veo, este juego. Este juego hace mucho que no lo veo en cestas, segunda mano. Hola D3C, ¿qué pasa, guapo? Bueno, y los amantes del Layton quedaron un poquito decepcionados con esta entrega. Dicen que había bajado bastante el nivel. A ver si en el siguiente se resarce la gente de Level 5 y vemos un buen juego. Bueno, otro más, uno que Eva estuvo aquí hablando de él muchísimo. Lo esperaba juntamente con las cookies del canal. El Fire Farm, otro juego publicado por Nintendo. Que ahora ha salido en muchas plataformas, pero de inicio en físico fue exclusivo, publicado por Nintendo, además con cinta con el precinto Nintendo. Eva, creo que lo abrió en directo, Eva. Desprecintó el precinto Nintendo, lo hizo en directo, lo abrió aquí con vosotros. ¡Sacrilegio! Sacrilegio, como dice ella. Lo abrió, lo jugó. Pues ahora es uno de los que ha publicado, de esa tanda de juegos que ha publicado Nintendo, de terceras compañías con el precinto de ellos. Hola Dorono, guapetón. Buena nit. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Y os dejo el canalcito de Odorono y Alishini, que cuando vuelva volverán más fuertes que nunca. Aquí estamos, Odorono, con Switch, pero esta vez algo interesante, por lo menos el tema de saber todo lo publicado por Nintendo de terceras compañías, porque bueno, el caso es que no hay listas por ahí totales de todo lo publicado en Europa, en Europa. Hay diferencias de regiones. Fire Farm. Fashion Dreamer. Sí, equipo de investigación Tengamis. Este Fashion Dreamers es publicado en Europa, pero no en Asia, Japón. Se encargó Marvelous, porque este juego es de Marvelous. Es Fashion Dreamer, que es una saga que Marvelous ha ido haciendo mucho tiempo. Tiene alguna entrega en 3DS. Pero sí que Nintendo cogió el testigo y lo publicó en Europa. Además, pasando por encima, por ejemplo, de Meridian. Ya sabéis que Meridian suele editar y publicar los juegos de Marvelous, pero en este caso Nintendo se hizo con los derechos de publicación europea. Lo vais a ver con el precintito de Nintendo. Incluso tenía algunos extras en la web de la eShop de Nintendo. La copia física con extras, con una libreta y un boli y un etc. Hola Macarra, ¿qué pasa, guapetón? Yo os dejo el canal del bueno de Macarra, que cuando no habla es porque está liadísimo, seguro que jugando o haciendo algún gameplay. Pues estuvo mucha gente enganchada a este juego, aquí donde lo veis, Tenía una comunidad bastante fiel. Además, Eva os puede decir un poquito de él, porque Eva estuvo mirando mucho el juego. Tiene una comunidad bastante fiel con el tema de crear tu estilo, tu moda, y etcétera. Tiene bastante fans. Gameplay de almohada, Macarra. Bueno, estarás cansadillo, ¿no? Bueno, vamos al Fire Emblem. Diréis, el Fire Emblem Warriors, pero eso no es de Nintendo, ¿no? Mirad, os lo pongo de entrada. Aquí, para que lo veáis. ¿Qué pone aquí? Koei Tecmo. Mirad lo que sigue. Producido por este equipo que veis aquí. Los Omega Force son
conjuntamente con Team Ninja, que les sirve un cable, son los que hacen, han hecho y harán toda la vida los Dynasty Warriors. Y aquí confluyen dos licencias. Aquí la gente de Nintendo les prestó la licencia de los Fire Emblem, los personajes, con la condición de que fuera exclusivo para sus consolas y no salieran fuera de Nintendo. Y así hizo. Pero el juego es propiedad de Koei. Propiedad de Koei. Y sí, lo publicó Nintendo en Europa, bueno, y en general en todo el mundo. El Fire Emblem Warriors, que primero obtuvo esa entrega en 3DS. En la 3DSi, ya sabéis, aquellas cajitas negras que tenían mejoras, que no iban que no podían funcionar en las 3DS normales. Y luego ya llegó a Switch, incluso con una pequeña coleccionista de caja de cartón. Que además lo compramos. Esa coleccionista del Dynasty Warriors, ¿a cuánto creéis que pagamos el juego? La coleccionista del Dynasty Warriors. 19 euros en un MediaMarkt. 19 euros en un MediaMarkt se liquidó la coleccionista del Dynasty Warriors. Perdón, del Fire Emblem Warriors. Imaginad la locura. 300 rupias. Ahora eso sería imposible, ¿eh? Una liquidación de una collector de Switch en un comercio de más generalista como puede ser un MediaMarkt a ese precio. Imposible. ¿Eh? Y no todo eso, pues nos llegó el Three Hopes, que además pues mejora al anterior muchísimo, con más pinceladas a los Fire Emblem. Creo que incluso el equipo que estaba detrás del Fire Emblem clásico de Nintendo les echó una mano al equipo de Koei y lo dejaron muy redondo. A la gente le gustó muchísimo. Pero es otro juego perteneciente a Koei. También hay coleccionista. Tenéis el precinto Nintendo y no lo vais a ver fuera de las consolas de Nintendo. Dice Donono que a veces saltan cositas, pero ya la gente vuela. Sí, pero bueno, el caso es que Donono, tú imagínate que estuvo mucho tiempo esas collectors en aquellos tiempos bajando de precio, hasta que llegó a un precio de 19 euros. Esto hoy en día sería impensable. A la mínima que baja una collector, ¡buf! Desaparecen. Dice DL3, este es el mejor en Switch para mi gusto. Sí, a ver, funciona bastante bien, ¿eh? El motor de Koei, al ser un motor bastante antiguo, con mejoras, pues rinde bastante bien en la consola de Switch. Es un motor que viene casi de PlayStation 2, imaginad. Un motor que utilizan para PlayStation 2, con mejoras que han ido mejorando el motor para Play 3, luego al final para Switch, y realmente controlan bastante bien la consola. Nadie la quería, no, nadie. Y ahora todo el mundo la quiere, ya verás tú ahora. No mira lo que vale ahora, pero no creo que valga 19 euros. Dice, se ve muy bien la tostadora, seguro que arde moviendo eso. Puede ser que arde un poquito. Bueno, los fitness boxing. Sí, los juegos de fitness, ¿sabéis? Aquellos rítmicos dando hostias, ¿no? Bueno, ¿pensabais que era propiedad de Nintendo? No, no son propiedad de Nintendo. La gente se confunde, cree que lo ha producido Nintendo y no. Son juegos de Imaginer, un productor, fabricante japonés, y que Nintendo, en este caso, publicó en exclusiva y se hizo los derechos a nivel mundial, tanto del primero como del segundo, que estáis viendo aquí. Este se salió hace un par de años, que han tenido mucho éxito, la verdad. Con la tontería han vendido un montón los fitness boxing. Y el tercero llega este año, llega el 5 o 6 de diciembre. A la vuelta de la esquina sale el tercero y también publicado por Nintendo.
Pero eso sí, tiene más juegos el Fitness Boxing. Por ejemplo, el Hatsune Miku, Miku Boxing y el Hokuto no Ken, ¿no? El Puño de la Estrella del Norte. Los dos han llegado, también han salido de Japón aquí. Y precisamente, para que veáis que son de Imaginer, el Hatsune Miku lo ha distribuido en Europa Axis. Y el Hokuto no Ken sí que creo que lo ha distribuido, no sé si Namco Bandai o Flayón, una de las dos. Y también y ese sí que se ha vendido en España. Y bueno, un juego para un tipo de público. Pero tengo que decir que nosotros no hemos comprado los Fitness Boxing, ni el uno ni el 2 ni vamos a comprar el 3 me parece. Pero sí que tenemos el del Hatsune Miku, que a Eva le encantaba, y yo tuve que caer con el de Hokuto no Ken, el puño de la Estrella del Norte. En eso sí que pecaremos y daremos tortas. Y este es el tercero que llega ahora en diciembre. Que llega ahora. Dice Maite, mandó Felipe cargándote de cienes en cienes. De los primeros que pillé en la pandemia, con el Ring Fit. Ostras, el Ring Fit tampoco lo tenemos nosotros. Nosotros no somos de eso. Eva no la da por comprarlo, ¿eh? Mira que es de bailar, como dice ella. Ella es de bailar y no la da para comprar estos juegos. Porque yo le he dicho alguna vez, ¿los quieres? Y me dice, no. No. Dice GR, estos si no los pones en práctica pierden su sentido. Hombre, claro, si no te pones a pegar tortas, ¿para qué los quieres? Este juego es para ponerte a hacer deporte, un poquito, buena música. Y si te gustan los personajes como Hatsune o Hokuto no Ken, pues más que más, ¿no? Dice, creo que está de oferta el Ring Fit en Carrefour. Ostras, mira, que quiera el Ring Fit, pues suelen, cuando se ponen de oferta en Aveche, suelen agotarse enseguida, ¿eh? Seguramente que cuando hay alguna ofertita de estas desaparece. Ya le pasó a los del cartón, ¿no? El juego este de cartón de Nintendo, que se puso de oferta y se desapareció todo, de todos los sitios. Dice, el Very Body Switch, mueres, juega, do puta madre. Vaya jugada. Dan leches como panes. Hola Luisa, guapa. Bueno, vamos a otros. Bueno, estos también, claro, si el Dynasty War, los Fire Emblem Warriors eran así, pues los Hyrule Warriors la misma jugada. Volvió Koei Tecmo a unir fuerzas con Nintendo, les dejó Nintendo los personajes de Zelda y con su motor de Koei se marcaron el primer Hyrule Warriors, que este llegó a Wii U y que luego nos llegó a Switch. Es verdad que el de Wii U y Switch realmente no había mucha diferencia, ¿eh? En este también porque salió al inicio de generación de la consola. Pues este Hyrule Warriors, el primero con precinto de Nintendo, está esquivo, muy desaparecido. O sea, el primero este primero que veis aquí, y yo me acuerdo verlo comprado liquidado en MediaMarkt, hay gente que lo busca y no lo encuentra en la edición española de este primer Hyrule Warriors. Dice no, que lo busqué algún tiempo y nada. Sí, yo, algún compañero, algún amigo, me tiene dicho, más de uno me tienen dicho, si ves uno precintado, lo dice. Sí, mirad, nosotros no nos engañamos, nosotros lo compramos pues en un Mediamar, en un día sin IVA, de oferta, algo así. No sé si se acordará Eva. Eh, bueno, no sé si la escucháis. Cuando digo que no se acuerda, Me pones en par- dice Maite que los tengo el de 3DS y el de Switch. Nosotros no sé si también tenemos el de 3DS y el de Wii U. Tenemos también el Wii U, este. Y bueno, y luego este también aquí mejoró muchísimo. Aquí se notó que ya Koei controlaba muchísimo la consola, había ya hecho muchos trabajos para Switch. Y aquí también creo que el equipo de Breath of the Wild, los que estuvo trabajando en Breath of the Wild de Nintendo, les echó un cable y se nota muchísimo el salto gráfico de esta secuela de la anterior. Este Hyrule Warriors Age of Calamity, también publicado con Nintendo, como no.
Dice, el Hyrule Warriors entendimiento, bueno, en dock pasa. Sí, bueno, si nos ponemos quisquillosos, ¿cuántos juegos de Nintendo Switch, si te pones a comparar, pasan el filtro? Dice Maite, son museos, hay que tenerlos. A mí me gustan mucho los museos, Maite. Además, no piensas demasiado, vas a saco, matas todo lo que pillas, todo lo que se menea y para adelante. Como veis aquí, alto gráfico. Además le dieron un acabado gráfico muy similar a los Breath of the Wild. Que eso a la gente amante de los Breath of the Wild, de Zelda Breath of the Wild y la secuela, cuando vieron esto, pues todo el mundo fue como loco a comprarlo. De hecho, creo que es uno de los Warriors más vendidos de Koei. Aquí hicieron agosto. El Hyrule Warriors Age of Calamity. Bueno, y esto sí que fue una gozada. Otra vez Square Enix, como no. Otra vez ató esa unión con Nintendo. Y en exclusiva y publicado por Nintendo también, Life Alive a nivel mundial. Un juego que se quedó en Super Famicom en Japón, exclusivo, y nos llegó y que se ve brutal. Que además lo habéis podido comprar seguramente. Que ha tenido varias bajas de precio. Llegó a estar a 25-30 euros. Y no sé cómo estará la de precio, pero creo que si os gustan los RPGs, las buenas historias, creo que este es un añadido brutal a la colección. Este Life Alive. Live Alive. Sellito Nintendo. Además, los buenos japoneses en la Store de Square Enix Japón, esa edición, mira que no llegó a Europa. Esa edición, si no la hubiéramos comprado, Eva la hubiera comprado. La Collector que salió en Japón, chulísima, con una mochila y tal, pero esa edición no llegó a Europa. Y que han llegado otras como la Topal Travelers 2, Star Ocean R también llegó, Dragon Quest, pero esta no llegó a Europa, la de Life Alive, la Square Enix Europa, Shop, la Collector. Qué guapo se ve, ¿eh? Qué motor más fantástico tiene la gente de Square Enix. Como datos voy a decir que el Final Fantasy XVI que ha salido en PC ha vendido 200.000 unidades. Pero no es que me ría por eso, me río porque el Dragon Quest 3 2 HD ha multiplicado por no sé cuánto en PC lo que ha vendido el Final Fantasy XVI. Para los que digan que los motores Pixel 2D no venden, que ahora mismo habría que darle tortas con ondas. ¿Qué os parece? ¿Cómo se han cambiado las tornas, ¿Cómo han cambiado las tornas? Bueno, un juego de Sega en el que sale un Mario. El Mario and Sonic at the Olympic Games, la edición de Tokio, con los Juegos Olímpicos de Tokio, que no es de Nintendo, pero sí publicado por Nintendo, lo ha hecho Sega, que solo hemos tenido uno, porque en otras generaciones han llegado a salir 2 y 3 Mario and Sonic, y solo hemos tenido uno. Y como no, publicado por Nintendo con su cintita y el cintito de Nintendo. Y exclusivo Switch. Dicen a veces, claro, el 2D HD vende. Sí, vende muy bien. De hecho, el Pixel Remaster ha vendido un huevo en digital también. Empecé. O sea, al final está vendiendo bien. Me alegro. Eso significa que vamos a tener más juegos del estilo, nuevos juegos. Van a aportar muchos juegos. Está claro que el 1 y el 2 que tiene que llegar el año que viene de Dragon Quest están asegurados que van a salir. Porque ha vendido muy bien este tercero. Así que, ¿qué podemos pedir más? Bueno, de Spike Chunsoft, el Master Detective Archives, el Rain Code. Bueno, esto es curioso porque esta es una exclusiva de publicación de Nintendo en Europa. Spike Chunsoft han sido los que han publicado directamente en Estados Unidos, por ejemplo, en América, su juego. Pero aquí en Europa
lo ha publicado Nintendo, sello Nintendo, incluso la coleccionista. El propio juego se ha podido comprar en la eShop de Nintendo en Europa. Este juego de Spine Chunsoft, con esos gráficos tan característicos de la saga, de los creadores de Danganronpa, seguro que os suenan. Dice Trocolilla que boba los retro. Bueno, yo no sé si llamarlo retro ya, Trocolilla, porque esos juegos, este 2D HD 2D, nos recuerda al retro, pero no dejan ser juegos modernos, se mueven de maravilla, magias impresionantes, efectos increíbles. No es retro, pero se parece. Parece. Dice Trocolilla, para mí esta es la generación que más se está aburriendo con diferencia. ¿Te está aburriendo mucho esta generación? Pues yo la estoy disfrutando mucho, ¿eh? Y soy más retro que tú. Yo soy un clásico, mira los pelillos de la barba blancos que tengo. Trocolilla, seguro que ahorras entonces. Dice Maite que sepas que acabo de comprar el que me faltaba de Wii U, brillantes. Pero si estamos hablando de Switch, Maite, no de Wii U. Dice, depende de para quién. Para alguien que nació en el 2000, nació. Bueno, mirad. Yo sabía que algún Minecraft, creo que lo había publicado Nintendo, me he quedado flipando. Que a excepción de las aventuras gráficas de Minecraft, el resto, todos los ha publicado Nintendo. ¿Cómo lo veis? Y lo curioso es que muchos de ellos están valiendo una pasta a nivel global, abiertos, no precintados, abiertos, que increíble. Este es el primer Minecraft, el Minecraft, además Edition for Nintendo Switch, se llama así, Minecraft for Nintendo Switch. Este primer publicado por Nintendo, con muchas mejoras para, como podéis ver, que sale con Mario y tal, para la propia consola de Nintendo Switch. Pero que aún creo que hay, de este sí que hay stock, este no, el primer Minecraft, esto ha vendido como churros, este todavía incluso se sigue reeditando. El primer Minecraft de Mojang, que ya casi más de que Mojang es Microsoft. Bueno, el Minecraft Legends, un juego que salió hace un añito, pues también lo ha publicado Nintendo. Este Minecraft Legends, con muchas mejoras gráficas, ya se ve. Mucha acción. Pues también con precinto de Nintendo. ¿Cuál dices que está caro? Están caros algunos el Ultimate, de los Heroes, y sobre todo las aventuras gráficas de Telltale. ¿O no? Esos están entre los 90, 80, 200 euros. Sobre todo las ediciones completas del episodio 1 al 8 de Telltale. Eso es una burrada lo que vale. Me he quedado alucinando, ¿eh? Yo sabía que estaban caros. Lo miré hace un añito, ya estaban entre los 60, 50. Lo he mirado hoy porque estaba mirando tema buscando precintos, no equivocarme, no dejarme ninguno. Y cuando he empezado a ver precios, digo, madre del amor hermoso. Digo, ya, esto se ha ido para arriba. Sí, sí, no, podéis mirarlo. Y no es un tema de España, ¿eh? España es aparte. De hecho, está más caro fuera que aquí. Y Eva dice, ¿quién lo descubrió? Eva. Eva fue la que metió el dedo en la llaga y dijo, uy, esto se ha disparado. Sí, sí. Bueno, y los Dungeons, tanto el Hero Edition, que es el primero que salió, como después la Ultimate Edition, que la Ultimate lleva todos los DLCs. Quizás la más interesante, si os interesa uno de ellos, no creéis todos, es la Ultimate, que lleva todos los DLCs de este juego tipo Diablo, este RPG de mazmorras de Minecraft, para haceros con uno de ellos, ¿no? Los de Telltale los conseguí en PS4. Sí, en PS4 tuvo más tirada Maite, aunque no son fáciles de ver tampoco, ¿eh? Sobre todo la edición con los 8 episodios.
Y estos están guapos, estos Hero, estos Minecraft Dungeons, están bastante chulos. El colega dice que ha jugado también el Zelda Awakening. El Zelda está muy chulo, está muy guapo, ¿eh? El Zelda está muy chulo. Y este es la Hero Edition, que salió algo diferente. Cada una de las ediciones ya unos DLCs, pero la más completita es la Ultimate. La Ultimate Edition. Y cuando nosotros buscamos ¿cuándo empezamos, Eva? Hace 3 años, ¿no? A buscar los Minecraft. Algunos se nos complicó, ¿eh? Para Switch. Algunos se nos complicó bastante. Sí. Bueno, de Monster Hunter, el primero que salió es aquel que salió en 3DS, que luego salió en Switch. Ese no es tira Nintendo. Ese es publicado por Playon, Cosme ya. Pero el resto que han salido en Switch sí son publicados por Nintendo. El Monster Hunter Rise, el primero, lo publicó Nintendo en exclusiva. Ya sabéis que tuvo incluso una exclusiva de un tiempo en la consola de Nintendo y fue publicado con tira de Nintendo. Y además juega RAL, que parece magia negra lo que hace Capcom con la Switch en este juego. Este Monster Hunter Rise. Al año y medio tuvo una revisión y un DLC masivo, que era el Sunbreak, que también publicó Nintendo, además con otra edición. Lamentablemente, aquí nos hicieron la jugada de que, a pesar de que se publicaba de nuevo, todo el contenido extra venía el juego completo, el primero en cartucho, pero el contenido extra venía en DLC. Una pena. Lo digo porque lo sepáis, si vais a comprar una edición u otra. Pero los dos, y las dos tenían coleccionista también, con amigos, son tira Nintendo, publicados por Nintendo en España y en Europa. Y otro que el jugó Eva, le gustó mucho, no lo conocía, es el Monster Hunter Stories 2. Pensaba que era como en las anteriores y dije, no, que el Monster Hunter Stories es un juego clásico rolero, por turnos, RPG muy chulo. Y cuando lo vio jugar, esto lo quiero yo. Y esto lo publicó de entrada Nintendo y lo jugó, le gustó mucho, precioso. La banda sonora, todo, si la escucháis, se emociona de escucharlo porque le encantó este juego. Ya sabéis que posteriormente ha salido en un DLC. O sea, es que lo de Capcom no sé. Menos mal que esto lo publicó Nintendo, sinceramente. Si esto lo hubiera publicado Capcom a través de PlayOn en Switch, igual no hubiera llegado incompleto en el cartucho. Al publicarlo Nintendo, nos vino todo en cartuchito, este Monster Hunter Stories 2, porque ya sabéis que a posteriori, cuando Nintendo cesó la publicación del mismo, ha llegado esa edición doble en Switch, el cual viene el segundo en descarga o en PlayStation 4. Pero es que PlayStation 4, el primero que también ha salido en PlayStation 4, el segundo, que es este, a posterior también viene en descarga en PlayStation. Cosa infumable cuando tenemos Blu-rays de 100 gigas. En fin, es para mear y no echar gota. Dice Trocolilla que por Málaga Vita está desaparecida. Pero por Málaga, por Barcelona, por Andorra, Vita hay 4 cosas contadas, Trocolilla. No te preocupes, que no es Málaga. No está demasiado. Realmente la euforia por Vita ha cesado muchísimo, pero aún que la gente no está loca por Vita, no hay juegos. Así que espero que el que quiera comprar Vita, o sea, que
que no sé, que el amor por Vita no suba, porque si no, si ahora no hay juegos, cuando la gente la busque de verdad, os imaginad, no hay juegos, no hay juegos. No hay juegos. Dice, el Monster Hunter Stories es muy bonito, me gusta verlo jugar. Mi hermano es muy fan de Monster Hunter, casi como el Pokémon. Sí, el Monster Hunter mola un montón y sobre todo Capcom ha hecho un subidón brutal. Ha recuperado la saga, el trabajo con la franquicia es muy bueno. Capcom está haciéndolo muy bien con Monster Hunter. ¿Te has pillado de Japón, Maite? Nosotros también el primero hemos comprado el de Japón, pero no hemos comprado el de Japón con el DLC, no hemos comprado el que viene solo japonés, además de tener de 3DS. Y si tú con las cosas de Vita en cajas de plástico, sí o no. No cabe todo, no, pero los tenemos todos bien protegidos, ¿eh? Todo ahí, que al final tenemos cerca de 200 juegos. Bueno, lo que queríamos tener de Vita, ¿eh? Tenemos lo que queríamos tener. Me parece que no nos quedaba nada, casi nada que queríamos tener de Vita. Bueno, estos son los amigos. El Travis Strikes Again, el spin-off de la gente de Crashhopper Studios Manufacture de Suda 51 de No More Heroes, aquí hizo una bizarrada, o sea, ya el No More Heroes es una bizarrada y nos saca una bizarrada de la bizarrada. Este señor suda mucho, pero suda mucho de lo que la suda. Madre mía, y esto salió además exclusivo para Switch en aquel momento. Creo que ha salido una versión para PlayStation 4 en Japón, en Asia. Cuidado el dato por si alguien busca, salió a posteriori. Esto es exclusivo, además con tira Nintendo, publicado por Nintendo. Veo un poquito, gracias, Odrono. Trocolilla, ya hemos enseñado la colección de Vita. Tienen los especiales de Vita también en YouTube. Hicimos 2 o 3. Y vas a YouTube, a nuestro canal, y buscas colecciones y buscas un poquito. Entre los 800 vídeos que tenemos, están los de Vita. Dice Eva que está en la sección de plataformas. PlayStation 2, PSP, Vita, DS, 3DS, ahora PlayStation 3 que estamos haciendo, ya hicimos PlayStation 4, en algún momento haremos Switch, así que si lo quieres pasarte, ahí tenemos la de Vita. Dice Dono que esos vídeos son muy buenos. Y bueno, el No More Heroes 3 también se fue publicado por Nintendo, pero que además es una cosa extraña porque es un juego que además tiene los derechos Marvelous. Nintendo tuvo los derechos de publicación en Europa, porque creo que Japón no lo ha publicado Nintendo, ni en Estados Unidos. Y además las coleccionistas y las deluxe fueron distribuidas por Pixel Love, los franceses. Aquí ha habido una especie de un billar a 4 bandas y Nintendo está por ahí. Pero que sepáis que la edición sencilla viene con el precito de Nintendo. Dice el colegio, qué perfecto, me pasaré y yo ya es que he llegado tarde por aquí. No, no, a ver, piensa una cosa, Trocolilla, que el paso está en YouTube. Ahí seguirán 5, 8, 10, 20 años. Si es que YouTube no nos lo borra, ahí va a estar toda la vida. Eso no se pierde. Maite, para ver ese vídeo tienes que encerrarte en casa y anular las tarjetas. ¿A ti esa la tarjeta, Trocolilla? Bueno, Shin Megami Tensei. Aquí Nintendo apoyó de entrada a la gente de Sega y Atlus y nos sacó un juego RAL, Shin Megami Tensei 5. Fue el resurgir gracias al éxito que tuvo la gente de Atlus con Persona 5. Empezaron a dejar de ser juegos de nicho. Nos llegó que este fue publicado y distribuido en Europa por Nintendo. Eso sí, el siguiente, el Vengeance, el Shin Megami Tensei 5 Vengeance, la expansión con mejoras, ya no ha sido publicado por Nintendo. Ese no vais a ver el precinto de Nintendo. Ese ha sido publicado directamente por PlayOn en Occidente, en Europa.
Pero sí, esta primera versión del juego sí que fue publicada por Nintendo. Y aquí, pues, mucha gente empezó a probar lo que era un Shin Megami Tensei. Esos dungeon crawlers. Si bien hay que decir que este es menos duro que los que yo he llegado a jugar, que eso es más duro que un roble. O sea, eso sí, me gustan mucho, ¿eh? Me gustan mucho. Pero se hicieron un poquito más accesibles para un público, para que de entrada, sí, los que no conozcan la saga o la forma de jugar de un Dungeon Crawler, hagan, lo prueben y lo dejen. No, se ha hecho de una manera que creo que mucha gente se ha metido en ello. Y el Red Dead Redemption, por fin, llegó antes a Switch que a PC. PC ha salido hace poco, va a salir hace poco. Pues llegó hace casi un añito, llegó antes a Switch. Y fíjate por dónde también fue publicado por Nintendo en Occidente, en este caso Europa. Además, buen port, por análisis y tal, un juego bien hecho, bien hecho. No lo que pasó con los GTA, es otra cosa. Los GTA que salieron en Nintendo bastante chungo. Pero además todo en el cartuchito, todo en el cartuchito. Magia pura. Como dicen a ese buen port, sí. Bueno, Capcom. Esto increíblemente, el Ultra Street Fighter 2 Collection lo publicó Nintendo en Europa. Y este es un juego difícil de encontrar precintado. Bastante difícil. Tengo algún colega, algún compañero que lo busca precintado en la edición española y no hay manera. Los pocos que ve, los ve abiertos. De recopilatorio con todos los Street Fighter. Hola, Pilder. Dice, yo por el Shin Megami 4 voy por la mitad hace 2 años y todavía no me lo estoy pensando. En un Shin Megami Pilder, como dejes de jugar, se hace muy difícil. Porque se hace muy costa arriba. Se hace muy costa arriba. Bueno, y lo más guapo de este Street Fighter que podías entrenar haciendo Kamehames. ¿Eh? A lo Dragon Ball. ¿Eh? ¡Kame, Kameha! ¡Ayuken! Dicen a veces, bueno, el GTA 3G lo arreglaron hace nada. Probar el patch. A ver, ha mejorado bastante, pero se nota a veces que es un port hecho fácil a ganar pasta. En cambio, este Red Dead Redemption se lo han currado de verdad. Creo que quizá por no bajar el listón, ¿no? Del juego. Pero se nota que en este port han puesto mucho dinero. En cambio, en el otro fue para sacar pasta, ¿no? Bueno, y no sabéis que. En Switch hay 3 Super Monkey Ball, ¿no? Hay 3 de Sega. 3 Super Monkey Balls. Por el último, el que acaba de salir hace cuestión de 2 o 3 meses, 4 meses. Y además, quizá el mejor de todos. Este Super Monkey Ball Banana Rumble es, cuidado, publicado por Nintendo. Y en exclusiva, no salió en otras consolas. Con precinto Nintendo. Vais a ver que hay 3 en Switch, pues el último, el Rumble, es de Nintendo en distribución y publicación. Y ha salido bueno el juego, ha salido bueno, de Rumble. Luego estaba el Banana Splits, eran 2 más. Uno era el port de PSP Vita y luego este. Dice Maite que los Shin Megami son para masocas, solo tienen juego. Maite, yo los he disfrutado mucho, ¿eh? A mí me encantaban. Es verdad que ahora es más complicado que los juegue porque requiere mucho tiempo, muchas horas. No dormir. Hola, Sede, guapa. Dice, gracias por sacar estos directos y refrescar la memoria. Lo tengo que ver desde el principio. En principio creo que no me dejo ninguno de los de terceras compañías publicados por Nintendo, Sedes. Puede ser que me haya dejado alguno. Puede, pero creo que lo he mirado bien. Pero bueno, a veces la memoria te puede hacer algún. Pero en principio, si faltara alguno, ya lo completaríamos.
Y este es el Elder Scrolls, el Skyrim. El Skyrim también salió con precinto Nintendo en inicio de generación, también un buen port, y que la gente ha ido comprando, sobre todo en reventa, en las cestas game. Me acuerdo que Eva lo buscaba y nunca encontraba ninguno. No sé si se acordará Eva. Hasta que al final encontró uno muy buen estado. No, lo tenemos abierto, no lo hemos comprado de salida. No fuimos a buscar el precintado en este caso, fue a posterior, pero os da igual, la verdad, en este caso. Pero que sepáis que si lo queréis precintado, nuevo, hay edición con precinto de Nintendo. Este Skyrim. Y bueno, Atlus. Atlus, un juego que ya salió para la Wii U, el Tokyo Mirage Seasons, el Fire Emblem Encore, ese spin-off, que aquí pasó lo mismo que pasó con Koei y sus Dynasty Warriors, que fusionaron con el Fire Emblem y el Zelda. Aquí fusionó la gente de Atlus Shin Megami con personajes de los Fire Emblem. Y es un juego de Wii U. Y se hizo el port para Switch. Publicado, como no, por Nintendo. Publicado por Nintendo. Juegos, también personajes de Persona. Así es un poquito, hay una mezcla un poquito de todo. Dice Carl, buenas noches, tremendo especial. Llego tarde pero con papel y boli. Bueno, ya sabéis que lo vais a tener aquí en diferido en Twitch, y cuando podamos también se va a resubir en YouTube para que se quede ahí. Ahí ya se quedará en YouTube, guay. Porque es que además, la verdad es que podéis mirar por ahí, que no hay listas. Que tienes que buscar la vida, desrascar de todo sitio para sacar toda la información. Dice Odrono que no tiene boli, no tiene tinta en el boli. Bueno, el Fantasy Life es de esos que he dicho de level 5. Este sí que ya está listado, ya lo podéis reservar y lo va a publicar Nintendo. Este ya lo sabemos, por eso no voy a hablar del Lighton que saldrá a futuro, porque aún está por ver si saldrá o no, por lo menos en Europa. Aunque dicen que sí. Pero este ya se puede reservar, se ha retrasado el año que viene, pero ya se puede reservar, sabemos que sale, lo publica Nintendo. Este Fantasy Life, que mejora al anterior, ese juego que salió en 3DS, que parece que es más una secuela, una reimaginación de aquel. Este Fantasy Life, The Girl Who Steals Time. Este lo tendréis el año que viene, con precinto Nintendo. Hola Jack, guapo. Bueno, mejora bastante al de 3DS. Pero como veis, esos gráficos característicos de aquella, la Nintendo 3DS, todos cabezones, ¿no? Bueno, y hasta aquí serían todos los juegos que ha editado en Europa. Cuidado, porque sí que hay diferencias por regiones. Hay juegos que se han editado en Europa por Nintendo, pero que no se han editado en Estados Unidos o Japón o Asia. Y juegos que se han editado en Japón o en Estados Unidos por Nintendo, que en Europa no. Hay diferencias geográficas. Pero nos hemos centrado en España y Europa. Europa es España. Realmente, como está afincada la sede de Nintendo en Alemania, cuando salga algo para Europa, incluida UK, sale para toda Europa, ¿no? Publicado por ellos. Son todos estos, son cerca de 50 títulos. Estos haremos supongo, lista en el vídeo de YouTube. Pero hemos hecho un plus. Es decir, hemos aumentado la lista a una serie de juegos que ha editado Nintendo, pero que no han trabajado en ese juego
o los han creado compañías que no son ni first party ni second party, es decir, son compañías terceras, third party, como en este caso el que acabó de salir hace un tiempecito, el Endless Ocean Luminous, y sí que son licencias de Nintendo, es decir, la propiedad intelectual de los juegos son de Nintendo, pero que los desarrollan otras compañías, que son estos que vais a ver ahora. En este caso, este Endless Ocean Luminous, hecho por Arika. Arika es un estudio japonés que estuvo muy ligado a Capcom. Y esta franquicia ya la hizo Arika en Wii. Si no os acordáis que tenía varios juegos del mismo, pero que la licencia la compró Nintendo y recuperó. De hecho, hubo una pista del mismo. Poco antes de salir el juego, la reeditó, la volvió a renovar en el copyright, ¿no? Pero este juego es de Nintendo, pero lo ha hecho Arika. Y parece que de momento no seguirá. Si siguen haciendo juegos, van a seguir haciéndolo compañías externas. Sí, Odrono, solo Europa. A ver, más o menos, Odrono, hay unos 50 juegos a nivel geográfico en todo el mundo por región. Es decir, también hay otros 50 en América y otros 50 en Japón. Lo que pasa es que cambian, hay cambios de cromos. Lo que no sale en Japón sale en Europa, y lo que allí no sale, o sea, lo que allí sale aquí no sale. Es decir, hay varios juegos que bailan dependiendo de la región. Pero más o menos el número de juegos que ha editado Nintendo de terceras compañías es similar en todas las regiones. Dice, pues si nos queda algo de fondo del bolsillo, nos da un extra. Bueno, y aquí tenéis el Another Code Recollection, 2 juegos de una compañía extinta. Sí, extinta. Esta compañía lo tengo aquí apuntado. Pink. Una compañía que había trabajado en el primer juego de ese y luego el de Wii, un point and click al uso con alguna parte visual, muy buenas aventuras gráficas que recuperó Nintendo. Pero ¿quién creéis que ha hecho este juego? Pink no, porque Pink realmente quebró en el 2010, creo, 2011. Se fue a la quiebra, el estudio cerró. Pues Arc System Works, sí, el estudio de lucha del Blaze Blue y compañía, Dragon Ball Z Fighter y etc., ha hecho este juego, ha programado este juego. Es decir, que Nintendo solamente tiene la licencia, derechos de publicación y licencia, pero lo ha desarrollado una tercera compañía, en este caso Arc System Works. Y ha salido bastante potente. A nivel gráfico se ve muy guapo, pero eso sí, parece que a nivel ventas, flojito. Le ha pasado igual que el Emio. El Emio sí que está hecho por una compañía de Nintendo. Bueno, el Sniper Clips. Cuidado con el Sniper Clips, que hay un code in a box. El Sniper Clips Plus. La licencia pertenece a Nintendo. Es un juego que compró Nintendo la licencia, pero el desarrollo del mismo lo tiene atado un estudio europeo. No sé si anglosajón. Y sigue manteniéndolo el juego, a pesar de que bajo licencia de Nintendo. Cuidado con este. Este además también salió con precinto Nintendo. Una tiradita muy pequeñita cuando salió el Plus, porque primero salió el Sniper Clips en digital. Y cuando salió el Plus, el juego mejor, sí que salió una pequeña tirada en físico. Y ahora no se le ve. Y es muy guapo este juego para jugar a dobles, para jugar dobles y en compañía. Es muy chulo. Lo compramos en el game, ¿se acuerda, Eva? Este me dijo, lo quiero. Dice Cal, encuentra uno precintado. Sí, ahora mismo complicado, ¿eh? Complicado. Dice Maite, y está muy entretenido. Muy chulo el Sniper Clips. Muy guapo. Dice, pinta rompe parejas. Puede ser. En teoría no es para ganar a ninguno, es para colaborar y cooperar para llegar a hacer algo, ¿no? Bicerrada buena, sí, no. Sí, muy buena. Y puedes jugar hasta 4. Es un tapadito, ¿eh? Es un tapadito de Nintendo. Y además con precinto de Nintendo.
¿Ya estáis buscando el juego, otro no? Es muy chulo, la verdad es que está muy bien. Creo que no, Eva, es para España. Es como casi todo, como mucho para España-Portugal. Bueno, el Astral Chain. Otro juego que bajo licencia de Nintendo ha comprado la licencia a la gente de Platinum Games. Se la ha quedado Nintendo y el juego lo ha sacado Platinum. Y posiblemente si hay alguna secuela en algún momento también la hará Platinum. Lo tengo bastante claro. Este Astral Chain, otro juego que busca lo precintado para España. Otro juego difícil de ver ya. A pesar de que la gente decía que no era para tanto, ¿eh? No es un juego para tanto. Bueno, no interesa. Ahora búscalo. Esto pasa siempre. Esto es como el día de la marmota, ¿eh? Es como el día de la marmota. Todo se repite. Siempre pasa lo mismo. Sale el juego, no interesa. No tiene valor, no tiene interés. Y pasa a interesar a... Así todo. Así todo. Astral Chain. Pues al parecer, dato curioso que no sabía, y ha sido hoy buscando información, que este juego, la base del mismo, ¿os acordáis de aquel proyecto que tenía Platinum Games con Microsoft? Scalebound. Aquel Scalebound que al final Microsoft rompió relaciones con Platinum, desechó aquello. Pues la base jugable es esto. Dicho por el estudio. No sé quién fue de ellos, de los componentes del estudio de Platinum, comentó que la gran parte jugable de este Astral Chain viene de Scalebound. Imaginad. Dice Maite Mítica, este se perdió la caja, solo tenemos el cartucho. Ostras, Maite. Qué daño, ¿eh? Dice Carl que la secuela lleva tiempo en rumores. Seguramente, Carl. Yo tengo claro que saldrá para Switch 2. Este va a ser uno de los que saldrá para Switch 2. Quizá al inicio de generación, ¿eh? De Switch 2. Es muy posible. Es muy posible. Porque Platinum, daros cuenta que está muy calladita, ¿eh? Está muy calladita. Bueno, el Pokémon. Un juego de Pokémon. Pero no está Game Freak. Ni ningún estudio de Nintendo propio. Con Company tampoco. Este juego está hecho por Namco Bandai. Este Pokémon Tournament Deluxe, juego que salió en Wii U y que salió al inicio de generación para Switch. Juego de Namco Bandai, hecho por Namco Bandai. Y que también se ha hecho difícil. Sale alguna unidad precintada de la española portuguesa. Pero que hay que buscarlas, ¿eh? Es difícil de ver. Precintado, este juego publicado por Nintendo. Y bueno, que los Pokémon ya sabéis que es una licencia compartida. Una licencia compartida por Pokémon Company y Nintendo. Tienen tantos por cientos diferentes. Y a la que pertenece Pokémon Company pertenece Game Freak, que son los creadores o los desarrolladores de los juegos de Pokémon. Bueno, el Tetris 99. Tetris 99. Sí, es una licencia que compró Nintendo, pero no la ha hecho Nintendo. El Tetris 99. ¿Sabéis quién lo ha hecho? Arika. El que viste del Endless Ocean. Este juego lo ha hecho Arika. Lo ha hecho muy guapo. Además, tiene edición física. Que Eva la desprecintó. Para sacarle el online. Para sacar el online y jugar. Sí, sacaron una edición física del Tetris 99. Y fue una pecadora Eva, ¿eh? Para sacar el online. Bueno, el Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team. Pues el Pokémon Mystery Dungeon le pasa algo parecido igual que al Pokémon Tournament.
A pesar de que ya sabéis que las licencias, como hemos dicho, de Pokémon pertenecen conjuntamente a Pokémon Company y Nintendo, este juego y su franquicia, es decir, la saga de los juegos de Pokémon Mystery Dungeon, no los hace ninguna, ni ambas, nadie, ningún estudio Nintendo, ni ningún estudio perteneciente a Pokémon Company. ¿Quién lo hace? Diréis, Spike Chunsoft. Spike Chunsoft, sí. La gente de Danganronpa. ¿Y sabéis a quién pertenece Spike Chunsoft? A Kadokawa. ¿Y quién va a comprar Kadokawa? Sony. Aquí es cuando vienen y se tuercen los acontecimientos. ¿Qué pasará con la futura franquicia esta a futuro? Pues que tendrá que buscarse Nintendo a otro desarrollador. Eso es lo que va a pasar. En fin, esto es cosas de japoneses, ¿eh? Sony haciendo Pokémon, ¿verdad, Cal? Ostras, ¿os imagináis? ¿Os imagináis que Kadokawa, a pesar de que la compre Sony, trabaja de manera independiente y vemos un Pokémon de Spine Chunsoft y al final pondrá Spine Chunsoft Sony Corporation, Sony tal, en un juego de Nintendo? ¿Os lo imagináis? Bueno, ya ha pasado con el de Lego, el Lego Horizon. Podría ser, ¿no? Podríamos ver más Sony en las cajas de Nintendo, en los juegos de Nintendo. Dice, mientras sea mejor que Pikachu Detective, dice Eva. Bueno, el New Pokémon Snap. Otro juego que tampoco lo ha hecho ni Nintendo ni Pokémon Company. Pues aquí Namco Bandai, otra vez Namco Bandai, hizo este juego. Juego que mucha gente lo jugó en Nintendo 64, aquel original. La gente le tiene mucho cariño. No deja de ser un juego on rails, ¿no? Que te dedicas a hacer fotitos, pero que tiene su tirón, la verdad. El Pokémon Snap. Y este juego lo ha hecho Namco Bandai. Desarrollado por Namco Bandai. Dice, mira lo que dice, que me lo ha hecho antes también. Dice, me estoy dando cuenta que los de Pokémon que más me molan no son los de Game Freak. Pues sí. Naveche, pues esas cosas van a pasar. Vamos a ver cosas muy raras. Está muy turbio el ambiente, ¿eh? Vamos a ver mezclas rarísimas. Bueno, los Advance Wars. Advance Wars 1 y 2. Este reboot camp. Cuidado con este. Más que nada porque ha tenido distribución muy pequeñita, ha vendido muy poquito. Publicado por Nintendo, obviamente. Pero no lo ha hecho Nintendo. Es una desarrolladora que muchos conoceréis. Que a mí me encanta. Sobre todo cuando hacían Pixel. Supongo que muchos ya sabréis quién estoy hablando. The Mummy Demastered. ¿Os acordáis de The Mummy Demastered? Shantae. Sí, WayForward está detrás del desarrollo de este juego. A pesar de que no se ha publicitado casi nada, WayForward es el que ha hecho el juego de los Advance Wars. Y bueno, es de esos juegos que, viendo desde un lado objetivo y lógico, puede ser de lo más raro futuro. Una distribución muy rara. Nintendo tuvo que cancelar la salida por la guerra de Rusia. Lo pospuso un año. Salió con críticas gráficas del mismo, a pesar de que no dejase un Advance Wars. Ese remake del de Game Boy Advance. Y ha vendido poquito. Y ya por último, quizá un abanderado español, como no, el Metroid Dread, hecho en Madrid, bueno, en España, por Mercury Steam. Y que, ojito, están muy callados. Mercury está muy callado.
Así que seguro que veremos otro. No sé si Metroid, pero algo más. Veremos de la gente de Mercury. Que es un buen juego aquí, un buen Metroidvania. Nos sacaron la gente de Mercury Steam. Hola Diego, último cartucho, hola guapetón. Llegaste al final. Yo os dejo canalcito de Diego. Pues el programa ese que hablamos, ya lo acabamos de hacer y hemos hecho una especie de extra. Estos son extras de esos juegos desarrollados por terceros para Nintendo. Pero ya hemos hecho la primera parte del especial, que han sido casi 50 juegos de juegos publicados por Nintendo de terceras compañías. Un total de 50 en Europa. Bastante guapo. Ahora eso sí, ya te digo, Diego, no hay información ninguna. Hoy he estado, no voy a engañaros, unas 6 horas. 6 horas. 6 horas me he inspirado, me he levantado temprano, hoy sí me he levantado bastante temprano. Y he estado dándole 6 horas machacando el tema. Así que, como dice Eva, apoyate el vídeo en YouTube. Sí, lo dejaremos en diferido, Diego. Y también lo subiremos a YouTube el vídeo. Comentar cositas que nos gusta mucho, que estáis on fire. Y como dice Eva, comentarnos cosas en la caja de comentarios, si nos veis en YouTube también. Aquí a la gente que nos pueda ver en YouTube en diferido, que siempre está guay. Y si has llegado hasta aquí, suscríbete. Eso siempre es lo que me dice Eva, que no digo. Claro, después de 2 horas que os habéis chupado con la gente, decir algo. Maite, ¿no has comprado este juego aún? Bueno, también, a ver, Maite, también piensa una cosa. Es un Metroidvania y no es fácil. No todo el mundo le gusta el Metroidvania. Te tiene que también gustar, ¿no? Y si no te lo has comprado ahora, pues igual no tienes dudas o has tenido otras opciones antes. Dice Calice, normal, aquí hay mucho curro. Sí, la verdad es que, ya os digo, no hay nada de info de los juegos publicados de terceros en ningún sitio. Encuentras 2 o 3 juegos, 2 por aquí. Al final ha tenido que ser a la lechera, o sea, a la antigua usanza. Es decir, buscar los juegos uno a uno, buscar las listas e ir repasando. Ir buscando fotos, si los tengo en físico, si no, si hay tira, si no hay tira, quién lo ha publicado, y al final, así, uno por uno. Imaginad, al final ha tenido que ser, me puedo haber dejado algunos, espero que no, si es el caso, pero tened en cuenta que son los publicados en Europa. Como os comentado al principio, y en algún momento del vídeo, puede diferir porque en Occidente, en Asia, se editaron otros y en Europa y en Estados Unidos otros. Por ejemplo, los Mario & Rabbids en Europa han sido publicados por Ubisoft, a pesar de que, por ejemplo, el último se podía comprar en la tienda eShop de Nintendo, pero en cambio en Japón han sido publicados por Nintendo. Allí sí que han sido publicados por Nintendo los Mario & Rabbids, pero en Europa no. Y si, bueno, si veis alguno que falta, de los que hemos nombrado falta alguno, es verdad que esto pasará el tiempo y irán siendo juegos que habrá que hacer un especial aparte o un añadido o ponerlo un anexo, pues nos lo dejáis en comentarios que estaremos muy agradecidos, ¿eh? Dice Diego, un curro épico. Bueno, ya sabes que me mola, Diego. Al final, de hecho, me molaba. Cuando he terminado la lista, estaba eufórico. Digo, ya lo he acabado. Me lo paso bien. Bueno, pues hasta aquí hoy el especial de hoy. Ya sabéis que mañana nos tenemos que marchar. No habrá directo ni jueves ni viernes. Ni sábado, no, sábado porque no hacemos, pero jueves y viernes estamos de viaje por compromisos. Hay vídeos programados en YouTube, eso sí. Hay de especiales el último volumen de Metroidvania, ese volumen 3 que hicimos en Twitch. Eva lo está preparando para YouTube. No sé si saldrá el viernes. También alguno de unboxing de la semana pasada, que no lo subimos. O sea, no hemos subido ni el del domingo ni el de la semana pasada, pero subiremos el de la semana pasada. Y el domingo sí que volveremos, domingo noche. En principio veremos novedades y noticias, lo que haya. No sé si me da tiempo mucho, pero sí que volveremos, Carl, ¿eh?
¿Qué dices, Cal? Dice, en la lista es incluido los anunciados a futuro próximo, ¿no? Los anunciados, pero que se hayan podido listar y que haya pre-order. Como por ejemplo el Fitness Boxing 3 y el Fantasy Life. Los únicos dos. Ni el Lighton ni alguno más de Level 5. ¿Por qué? Porque ni siquiera se sabe que vayan a ser publicados por Nintendo. Fantasy Life y Fitness Boxing sí. Ya Nintendo se ha hecho con los derechos de publicación y se pueden reservar. De hecho, el Fitness Boxing sale en diciembre y el Fantasy Life sale el año que viene en febrero o marzo. Entonces eso está claro que salen, pero poner ahora a futuro, imaginad que ahora, por lo que sea Level 5, o no lo saca o directamente lo saca otra desarrolladora, otra publicadora, por ejemplo. Namco Bandai, que tiene buenas relaciones con Level 5, o Level 5, que había dado a entender que quería distribuirse también sus juegos. No sé si recordáis de aquella que quería volver a Europa a fuerte. Quién sabe. Entonces, para poner algo que luego igual hay que corregirlo, mejor no se pone y ya se añadirá a futuro. Pero el Donkey Kong HD, cuidado, que ese juego sí que es de Nintendo, Cal. Es de una second party. Eso igual que tenemos que hacer un especial de juegos publicados por Nintendo, de estudios propios de Nintendo y second parties. Entonces sí. Cuidado, que aquí no está todo. Aquí hemos hablado de los juegos de terceras compañías publicados por Nintendo y de algunos juegos hechos por terceras compañías, pero con licencia de Nintendo. Y Donkey Kong es una licencia de Nintendo, pero el que desarrolla el juego es una second. Pertenece a Nintendo, está dentro de lo que sería la red de Nintendo, como le pasa a Sony con Polyphony, con Santa Mónica, etc., que son estudios de Sony, aunque tienen su propio nombre el grupo de trabajo, ¿no? Dice Maite, dice, vas a tener especial hasta 2030. Sí, yo me la lío rápido. Mira, de hecho, la semana que viene tenemos que preparar el especial de indies de noviembre. Ya sabéis que cada mes, a final de mes, preparamos los 70, 80, 90 juegos más interesantes indies que han salido ese mes. Y tengo que preparar el de este mes de noviembre, que el del mes pasado me gustó mucho, moló un montón. Salieron 80 juegos muy guapos. Y este hay que prepararlo de noviembre, lo haré la semana que viene. Y tenemos que hacer la semana que viene además el volumen 4 de PlayStation 3. O sea que faena siempre hay. Solo falta buscársela. El que diga que no sabe de qué hablar, me parece que habiendo trillones de juegos, trillones, no cientos, no, trillones de juegos, información a saco, noticias, es brutal lo que hay. Gracias, Cal, guapo. Además que Eva tiene reviews, está realmente está haciendo un formato muy chulo de 15 minutitos hace que ha hecho de Cozy Games 50 juegos en 15 minutos, está gustando mucho. Luego está haciendo unas reviews muy guapas, le está gustando a la gente. Y bueno, y está preparando nuevas, pero bueno, requiere más edición, mucho más trabajo y requiere más tiempo. Dice, el especial de Steelbook será un buen marrón para Tony en el futuro. Bueno, eso se lo dejo de momento al rey de las Steelbook, que es colgadito. No le quiero pisar la faena. Eso es un terreno fanganoso que lo tiene que hacer él. A ver si le pinchamos un poquito, lo hace, ¿eh? Cal, ¿qué te parece? Dice Trocolilla, muy bien el vídeo, se aprende muchas cosas. Nada, vosotros. Y dicho esto, pues nos vamos a marchar. Y nos vamos a marchar con alguien. Supongo que alguien estará por ahí en directo. Si me puede ver Eva quién tenemos por ahí, gente guapa que podamos marcharnos. Vamos a Eli Campanilla. A la buena de Eli. Evi Campanilla, eso, Evi. Está con Silent Hill 2, o sea que nos vamos con Evi. Chica guapísima, muy buena chica, majísima. Pues juega de terror, estilo naranjita, como naranjita. Así que nos vamos con la buena de Evi. Buenas noches a todos, Sodrono, Cal, Trocolilla, todos los que habéis estado por aquí. Diego, Cal, Maite. Nos marchamos. Volvemos el domingo, como siempre, noticias, novedades. Aquí nos veremos. Un besazo enorme y hasta el domingo.